Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos inaugurando una nueva forma de estar en contacto utilizando la tecnología y entramos dentro de lo que se denomina aulas virtuales. Hoy quiero compartir con ustedes dentro de nuestra materia que es contabilidad y legislación aplicada el contenido de la unidad 6 que habla de las instituciones públicas. Las instituciones públicas son entes que están en nuestro medio y que cumplen determinadas funciones, y lo que nosotros vamos a hacer es hablar de algunas de ellas que tocan muy de cerca a la cuestión de la contabilidad y de la legislación. Esta unidad tiene las siguientes capacidades: identifica las diferentes instituciones públicas y los trámites que se realizan en ellas para la creación y gestión de una empresa comercial. Organiza el proceso para la formalización de una empresa unipersonal y de giro comercial. Mientras que los indicadores son: identifica el registro público de comercio, identifica la subsecretaría de Estado de Tributación, identifica la dirección obrero patronal del Instituto de Previsión Social, identifica al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, identifica a la Municipalidad de Concepción, identifica al Ministerio de Industria y Comercio para el Sistema Único de Apertura de Empresa, SUAE en sigla. Describe el objetivo y las finalidades del Sistema Nacional de MIPYMES. Describe el proceso para formalizar una empresa unipersonal con giro comercial y cita los documentos generados en las distintas instituciones públicas nombradas. Estos son los contenidos que vamos a ir repasando con este video, y entonces entramos en nuestro tema con el primer ente, la Dirección General de Registros Públicos. Su estructura, o sea, la Dirección General de Registros Públicos, su estructura está determinada en la Ley 879/1981, Código de Organización Judicial, en donde establece que la Dirección General de Registros Públicos crea los siguientes registros: inmuebles, aeronaves, personas jurídicas y asociaciones, derechos intelectuales, propiedad industrial, registro agrario, buques, marcas y señales, derechos patrimoniales en las relaciones de familia, registro público de comercio, interdicciones, automotores, registro prendario, poderes y quiebras. El Código de Organización Judicial establece que la Dirección General de los Registros Públicos es una dependencia administrativa de la Corte Suprema de Justicia que representa al Poder Judicial. La institución registral goza de autonomía normativa para regular y reglamentar las distintas y específicas situaciones que pueden presentarse dentro de su entorno. Actualmente, algunas dependencias se han descentralizado o bien han pasado a formar parte de otras reparticiones. Entre las gestiones y o documentos que se realizan en esta dependencia, resalta la matrícula del comerciante en el Registro Público de Comercio, así como también la rubricación de los libros de contabilidad. Y uno de los primeros entes que vamos a estudiar también es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, MH por sus siglas, tiene los siguientes objetivos establecidos en el desarrollo, en la justicia social, en la unidad y en el futuro. En cuanto al desarrollo, lograr un Paraguay con menos pobreza, más empleo, más educación y salud, mayor transparencia en la gestión pública
y menos corrupción. Justicia social. Un país donde todos los habitantes tengan la oportunidad de vivir en una sociedad con equidad social. Unidad. La armonía y el entendimiento permitirán que sectores públicos y privados trabajen unidos en pos del desarrollo social y la reducción de la pobreza. Y en cuanto al futuro, un país en donde nuestros hijos puedan crecer, educarse y desarrollarse plenamente en todos los campos. Las funciones del Ministerio de Hacienda podemos numerarlas de la siguiente manera: verificar el uso y conservación de los bienes públicos, realizar la programación, formulación, ejecución y control y evaluación del proceso presupuestario del sector público, aplicar la legislación en algunos campos de su competencia, formular y administrar la política de endeudamiento, sea interno o externo del sector público, la política fiscal del Estado en coordinación con las demás políticas gubernamentales. Aclarando un poco que política fiscal se refiere a la función recaudadora del Estado, o sea, a través del Ministerio de Hacienda. Atender las relaciones del gobierno con los organismos financieros del sector público. Administrar el sistema de jubilaciones y pensiones y haberes de retiros del personal del sector público. Realizar la emisión, control y rescate del régimen de los valores fiduciarios. Representar al fisco en las demandas o trámites judiciales y extrajudiciales, entre otras funciones. ¿Cuál es la misión del Ministerio de Hacienda? La misión de este ente podemos nombrar lo siguiente: recaudar y administrar con eficiencia los recursos, trabajar a favor para que la población viva en constante mejoría, posibilidad de un mayor acceso a la salud, empleo, remuneraciones dignas, educación. Busca ser ejemplo a través de la administración justa, transparente y eficiente de los recursos estatales. Se pretende conseguir que el pueblo asuma conciencia de que cumpliendo con sus obligaciones tributarias, esto permita al Ministerio de Hacienda cumplir con su misión. La lucha contra la corrupción y su consciente prevención es otra de las misiones del Ministerio de Hacienda. En cuanto que a la visión que tiene el Ministerio de Hacienda, podemos citar los siguientes: lograr el bienestar del pueblo, realizar un trabajo conjunto y constante entre todos los sectores para crear las condiciones, los instrumentos y las acciones que permitan alcanzar este objetivo. Buscar destinar mayores recursos a la inversión social para fortalecer el capital humano y el combate a la pobreza, y así lograr avances sólidos en las tareas de satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Aplicar políticas basadas en un enfoque humanista, puesto que reconocemos que solo con habilidades educativas, buena salud y alimentación adecuada se podrá reducir los niveles de pobreza del país, entre otros puntos. ¿Cuál es la estructura del Ministerio de Hacienda? Y básicamente son tres estamentos. En primer lugar, la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración. La Subsecretaría de Estado de Tributación y la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera. Esta, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de cada uno para ver cómo lo que se organiza el Estado paraguayo en esta parte. En primer lugar, vamos a hablar de la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Cuáles son sus funciones? Vamos a citar algunas nomás.
La Subsecretaría de Estado de Tributación tendrá a su cargo lo concerniente a la aplicación y administración de todas las disposiciones legales referentes a tributos fiscales, su percepción y fiscalización. Planificar y organizar la estructura administrativa de la institución, definir un esquema operativo y funcional eficiente en base a procedimientos sencillos, flexibles y dinámicos, evaluando permanentemente su funcionamiento para establecer y proponer medidas correctivas y ajustar que la hagan más eficiente. Efectuar estudios de la interacción del sistema económico nacional y el régimen impositivo vigente, recomendado y aplicando las correcciones necesarias tanto en lo jurídico como en lo administrativo, así como la previsión de los ingresos tributarios. O sea, esta parte habla un poco de la función del Estado como recaudador de impuestos, y que cuando se habla en ese aspecto podemos también referirnos al Estado como el fisco. Entre otras funciones, también podemos citar las siguientes. Por ejemplo, otorgar franquicias tributarias según las normas vigentes a través de las dependencias a su cargo. Prestar cooperación con las demás subsecretarías de Estado para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del Ministerio de Hacienda. Las demás que le encomiende la ley orgánica del Ministerio de Hacienda u otras leyes especiales y el Ministro de Hacienda en uso de sus atribuciones. Ahora vamos a hablar un poco de una institución muy importante y que en esta época actual de la pandemia está cumpliendo una función muy especial, muy importante y muy delicada, cual es el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social es un ente autárquico con personería jurídica y patrimonio propio regido por la ley, las demás leyes pertinentes, los decretos del Poder Ejecutivo en materia autorizada por ley y los reglamentos que dicte la propia institución. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del IPS? O sea, ¿cómo es que el IPS tiene dinero? Bueno, para ello, por medio de leyes, lógicamente, las fuentes de ingresos son las siguientes. Una cuota mensual de los trabajadores que equivalen al 9% sobre sus salarios brutos. ¿Cómo es esto? Y pongamos un ejemplo rápido. Yo trabajo como empleado en una determinada empresa y mi salario es 2 millones. Si yo no tengo ninguna producción de horas extras, entonces lo que el IPS va a recibir de la plata que yo aporto es el 9% de esos 2 millones. O sea, 2 millones por 9%, 180.000 guaraníes mensuales. Pero si por ahí yo voy produciendo unas horas extras y voy aumentando mi ingreso, entonces esos ingresos extras también entran para el cálculo del aporte del 9%. Otra parte importantísima es la cuota mensual de los empleadores, que equivale al 14% sobre el salario de los trabajadores. En el ejemplo que estábamos diciendo, si mi salario es de 2 millones de guaraníes, el 14% tiene que ser, equivale eso al IPS, es el dinero que debe dar el empleador sobre mi salario mínimo. El aporte del Estado como patrón del 1,5%. El aporte de maestros y catedráticos, 5,5%, siempre sobre el salario bruto. Cuota mensual del personal doméstico, del 2,5%. Una cuota mensual de los empleadores de institutos de enseñanza privada, 2,5%. En el caso de Santa Teresita, los profesores que tienen rubro privado, la parte patronal, o sea, la parte administrativa,
tendría que estar dando un 2,5% sobre el salario bruto al IPS. Empleador del personal doméstico, fíjense ustedes, 5,5% aporta. Y una cuota mensual del MEC, del Ministerio de Educación y Ciencias, del 2,5% sobre los salarios brutos del docente. ¿Cuáles son las funciones del IPS? La función del IPS es la de proveer a sus aportantes servicios en dos áreas principales: el seguro de salud y el de jubilación. Y vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En cuanto a seguro de salud, el IPS da como cobertura en caso de enfermedad los siguientes servicios: atención médico-quirúrgica y dental, medicamentos y hospitalización, conforme a las normas que dispongan los reglamentos del instituto. Es importante aclarar que esto se refiere a cada obrero, a cada empleado que aporta al IPS, incluyendo, en cuanto al seguro de salud, el trabajador o la trabajadora y sus familias. Y su familia se refiere a, en el caso de un obrero, se refiere a su esposa o a su concubina y a los hijos de ese obrero, aparte del seguro de salud. Y en el caso de la mujer obrera, entonces se refiere al marido, siempre y cuando el marido no esté trabajando, porque si el marido trabaja, no entra dentro del seguro de salud de la trabajadora, pero sí entra todos los hijos que tenga esa persona, esa mujer que está aportando al IPS. La atención por una misma enfermedad durará 26 semanas. Este plazo se prorrogará en los casos que acuerdan los reglamentos dictados por el Consejo de Administración. Se refiere al Consejo de Administración del IPS. Otra cuestión que está dentro de la cobertura de salud es el subsidio en dinero a los asegurados activos sometidos a los tratamientos médicos con reposo por enfermedad. El subsidio se iniciará a partir del día siguiente al de la incapacidad y durará mientras ésta subsista y el beneficio continúe sometido a tratamiento por el instituto. Ahora, actualmente, con esta crisis que está generando la pandemia mundial del COVID, entonces el IPS también está dando un subsidio a todos aquellos trabajadores en cuanto al seguro de salud, y el Instituto de Previsión Social ofrece, aunque el obrero esté, o sea, en este caso luego al obrero que está despedido durante esta crisis, al obrero que es despedido durante esta crisis, le ofrece la cobertura de salud hasta el último día en que sea declarado, por ejemplo, esta cuestión de cuarentena. Ahora, por ejemplo, escuchamos que se va a instaurar la cuarentena inteligente. Y vamos a suponer que un obrero haya sido despedido la semana pasada o hace 15 días. Entonces, el IPS, siempre y cuando haya estado aportando al IPS, le ofrece el seguro de salud a él y a toda su familia hasta el último día que dure la cuarentena, que en este caso se va a llamar cuarentena inteligente. También, en cuanto a seguro de salud, el IPS otorga la provisión de aparatos de prótesis y ortopedia de acuerdo al reglamento que dicta el Consejo de Administración. Otra área importantísima que ofrece el IPS es referente a la jubilación del obrero. ¿En qué es lo que consiste la jubilación? La jubilación consiste en lo siguiente: una persona trabaja, no importa que se vaya mudando de trabajo, eso no importa.
La cuestión es que tiene que estar aportando siempre al IPS. Entonces, el IPS le dice, bueno, vos vas a trabajar, nosotros te pedimos que vos aportes durante 25 años y para jubilarte tengas cumplido 60 años de edad. Entonces, una persona se fue trabajando a lo largo de su vida, no importa que haya cambiado de empresa o de patrón, pero siempre se fue aportando el 9% sobre su salario bruto. Cuando él completa 25 años de aporte, siempre el 9% sobre sus salarios brutos, y tenga 60 años, entonces el IPS le dice, bueno, podés jubilarte, retirate nomás ya de tu trabajo y nosotros te vamos a pagar tu salario como si fuera que vos estés trabajando siempre, mensualmente te vamos a pagar hasta el día en que te mueras. En eso es lo que consiste la jubilación. ¿Y cuáles son los tipos de jubilación? Hay jubilación ordinaria, en donde las condiciones son las que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Hay una jubilación por invalidez, o sea, invalidez por enfermedad común, o invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Quisiera un poco acá aportar una pequeña crítica, ¿verdad? Desde el punto de vista de las leyes, la legislación, porque todo esto que estamos nosotros escuchando entra dentro del esquema, dentro del marco del Código Laboral y bajo el título de beneficios sociales. O sea, el Código Laboral habla de los beneficios sociales, zona que empieza a trabajar y adquiere esos derechos mediante el aporte al IPS. Ahora bien, como decía, en cuanto a las leyes, Paraguay es uno de los países que mejores leyes tienen en cuanto a la protección del obrero. Son los papeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las estadísticas, creo que ni el 7% no alcanza, ni el 7% de las personas que están trabajando tienen cobertura del IPS. O sea, ¿qué significa eso? Que trabajan, cobran su salario, pero así como no aportan el 9% de su salario, tampoco tienen el beneficio de contar del seguro de salud y de jubilación que está ofreciendo esta entidad o este ente tan importante para la parte social del trabajo. Hay otro derecho, o vamos a decirle otro beneficio que también el IPS otorga a sus aportantes, y lastimosamente se llama subsidio por fallecimiento. Una persona va aportando al IPS, pero todavía no tiene 750 semanas de aporte, o sea, de antigüedad. Entonces, cuando el asegurado fallecido tuviere menos de 750 semanas de aporte, se otorgará a sus herederos o beneficiarios un subsidio en dinero por una sola vez, equivalente a un mes de salario por cada año de antigüedad que tuviere el asegurado. A dicho efecto, se tomará como base el salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas en la capital de la República. Hay una forma de calcular los fondos que recibe el IPS, y aclarando un poco que los aportes que va recibiendo el IPS se van calculando en forma mensual. Es decir, una empresa tiene 10 personales, y los 10 personales están asegurados en el IPS, son aportantes de IPS. Entonces,
el IPS tiene que ir recibiendo el monto que vamos a mirar ahora, tiene que ir recibiendo mensualmente un importe de dinero consistente en lo siguiente. Nosotros vamos a mirar, a observar esto por medio de un ejemplo. Una persona trabaja en Minerva, Paraguay, y el mes anterior su salario estaba compuesto por su salario base, 2.350.000. ¿Qué quiere decir esto? Es el salario acordado. Cuando nosotros entramos en una empresa, nos dicen, bueno, tu salario va a ser de tantos guaraníes, y a ese le llamamos salario base, que también se denomina salario nominal. Y esta persona produjo en concepto de horas extras trabajadas el importe de 263.470. Con estos datos nosotros calculamos los fondos que va a recibir el IPS. Entonces, primero, el aporte del 9% de la persona trabajadora, que es esta, su salario bruto por el 9%, 2.613.470 es su salario bruto. ¿De dónde quitamos esto? Y es la suma del 2.350.000 más su producción en horas extras, que es 263.470. Eso suman en total 2.613.470. El 9% es 235.212. Esto es lo que le cuesta a este obrero su seguro de salud y su jubilación, y que tiene que pagar al IPS. A partir de ahí podemos inducir que lo que realmente va a recibir esta persona trabajadora es el total de su salario bruto menos lo que da al IPS, menos este monto. Entonces, líquido, siempre y cuando no tenga otros descuentos, va a cobrar 2.378.258. Este cálculo es al solo efecto de mostrar qué es lo que pasa con el salario bruto, ¿verdad? No es que este 235.000 da el patrón, no, se da el obrero. ¿Por qué? Porque esta persona trabajadora, en vez de recibir 2.613.470, que es su producción total bruto, va a recibir solamente 2.378.258. Otra cosa que se le suma a los aportes que recibe el IPS es el aporte del patrón, en este caso Minerva Paraguay S.A. Y se calcula considerando el salario bruto, o sea, igualito del salario bruto que usamos para el cálculo del 9%, solamente que el patrón no da 9%, sino que aporta 16,5%. Este es un dinero que el patrón paga para que el obrero tenga seguro de salud y jubilación. En este caso, 431.223. Eso totaliza 660.000 y algo de guaraníes, que es la suma de este monto y este monto. Entonces, así lo que el IPS va recibiendo, va formando sus fondos para poder ofrecer esas dos cosas, seguro de salud y jubilación. Ahora bien, acá estamos diciendo que el IPS recibe de parte del patrón 16,5%, pero no es el 16,5% en su totalidad lo que le queda al IPS. ¿Por qué? Porque de este 16,5%, solo el 14% lo que le queda al IPS, y los 2,5 restantes se reparten así: al CENEPA
va 1,5%, el 1,5% va al CENEPA y el 1% va al SNPP. ¿Quiénes son las personas incluidas dentro del régimen de seguridad social que otorga el IPS? Los trabajadores asalariados, los aprendices y personal de los entes descentralizados del Estado, trabajadores de empresas mixtas, los maestros y catedráticos de enseñanza privada y dependientes del MEC, catedráticos universitarios y personal del servicio doméstico. En tanto que no están incluidas, la misma cosa que decir, están excluidas de los beneficios que otorga el IPS, los trabajadores del ferrocarril Carlos Antonio López, que creo que ahora está totalmente disuelta esta entidad, los empleados de los bancos privados y oficiales del país, los funcionarios y empleados de la Administración Central del Paraguay, los miembros de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas y toda persona que ejecuta una obra en virtud de un contrato de trabajo verbal o escrito. Ahora vamos a hablar de otro ente muy importante dentro del esquema social de nuestro país y es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que como decíamos al comienzo es el ente que coordina, controla y vamos a decirle hace gestiones para que la relación laboral, o sea, esa relación entre patrón y obrero sea lo más cordial, lo menos problemática que pueda ser. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por sus siglas MTES, es la institución encargada de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país en sus distintas dimensiones, especialmente de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Fue creado el 7 de noviembre de 2013 a través de la Ley 5115 para dirigir las políticas estatales referentes al trabajo y los derechos sociales. A través del decreto reglamentario número 2346 de 2014 se aprobó su carta orgánica y se estableció su organigrama. El ministerio tiene la siguiente misión: regir la política del trabajo, empleo y seguridad social, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral vigente, la prevención y solución de conflictos, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos fundamentales del trabajador para el progreso de nuestras empresas en beneficio del desarrollo socioeconómico del país en un marco democrático y de diálogo social. Mientras que la visión del Ministerio de Trabajo es ser una institución pública referente para la sociedad paraguaya en materia de promoción de la empleabilidad, del autoempleo y del trabajo decente, que garantice el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos sociolaborales y fundamentales en el ámbito laboral. Entonces, muy importante la misión y la visión y la función del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, MTES. Vamos a hablar de otro ente que, vamos a decirle, a lo que lo que nos toca a nosotros como ciudadanos sería la más importante. ¿Por qué? Porque está representada por los municipios. Nos estamos refiriendo a la Municipalidad de Concepción. Pero no nos vamos a referir solamente a la Municipalidad de Concepción, sino que nos vamos a referir a todas las municipalidades, que es la misma cosa que decir los municipios. La existencia, o sea, la municipalidad y todas las municipalidades existen mediante artículos de la Constitución Nacional, o sea, tienen una base legal para su existencia.
¿Y cuáles son esos artículos? El artículo 166 al 171 y dispone aspectos relevantes sobre los municipios en los siguientes términos. Por ejemplo, le da autonomía a las municipalidades. ¿Qué significa esto? Como son los órganos de gobierno local con personalidad jurídica que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa. Entonces, estamos diciendo con esto que las municipalidades, cada municipalidad se maneja por sí misma, no depende de dineros que estén distribuidos u otorgados por medio de la administración central, o sea, el Poder Ejecutivo y ese tipo de cosas, o sea, el Ministerio de Hacienda. También habla del gobierno municipal, el artículo 167 de la Constitución Nacional. Estará a cargo de un intendente y de una junta municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por las personas habilitadas legalmente. En nuestro caso, el gobierno municipal está ejercido por el intendente municipal, que es el señor Alejandro Urbieta, como decíamos, y la junta municipal, que está constituido por 12 concejales de los distintos partidos políticos. ¿Cuáles son las atribuciones de los municipios? La libre gestión en materias de su competencia, particularmente en la de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social. O sea, agarra todos los aspectos de nuestra vida en sociedad. También es competencia o atribución de los municipios la administración y la disposición de sus bienes, la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos, la participación en las rentas nacionales, la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos, el dictado de ordenanzas y reglamentos y resoluciones. También está el acceso al crédito privado y al crédito público nacional e internacional, la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos, entre otras funciones. Una de las atribuciones de los municipios se refiere al cobro del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es el impuesto que le cobra la municipalidad a todas aquellas personas que son propietarias o dueños de inmuebles que están dentro del área del ejido municipal, y que su periodo de pago es en el mes de enero de cada año. Entonces, corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Graven quiere decir que no se refiere a grabar así como estamos haciendo ahora un video, no. Grabar con B corta significa el cobro de impuestos de parte de la municipalidad o de parte del fisco, y un impuesto grabado significa es algo que yo obligatoriamente, como en el caso del impuesto inmobiliario, que yo obligatoriamente debo pagar a la municipalidad por ser propietario de un inmueble. Protección de los recursos económicos. El artículo 170 de la Constitución Nacional le otorga esta función. Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado, podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. Nadie puede decir, bueno, tráigame toda acá su recaudación, señor Tati Urbieta. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está protegido por un artículo de la Constitución Nacional. Categorías y regímenes. El artículo 171 de la Constitución Nacional habla sobre esto. Las diferentes categorías y regímenes de municipalidades serán establecidos por ley, atendiendo a las condiciones de población, de desarrollo económico, de situación geográfica, ecológica, cultural, histórica y otros factores determinantes de su desarrollo. Las municipalidades podrán asociarse entre sí
para encarar en común la realización de sus fines y mediante ley con municipalidades de otros países. Entonces con esto hemos echado un pantallazo a lo que concierne a nuestro municipio y a todos los municipios de la República del Paraguay. Ahora vamos a hablar un poco de otro ente muy importante dentro del esquema social de nuestra sociedad, y nos estamos refiriendo al Ministerio de Industria y Comercio, MIC por sus siglas. En cuanto a su estructura, el MIC cuenta con dos subsecretarías: la Subsecretaría de Estado de Industria y la Subsecretaría de Estado de Comercio. ¿Cuáles son las funciones del MIC? Adopta la política económica de la nación sobre abastecimiento de bienes y servicios según la demanda y en previsión y comercialización de los mismos. Formula planes y programas de desarrollo industrial y comercial con nuevas tecnologías. Promueve y fomenta la actividad industrial desarrollando nuevos productos. Fomento del aprovechamiento del capital, los recursos humanos y naturales del país con la industrialización y creación de nuevas empresas industriales, comerciales y de servicios. Es muy importante un sistema que se llama Sistema Unificado de Apertura de Empresas, SUAE por sus siglas. Este es un servicio brindado por el MIC y consiste en una ventanilla única de entrada de solicitudes y registros estatales que tiene la finalidad de facilitar y agilizar el proceso de constitución de nuevos emprendimientos empresariales, con la finalidad de facilitar a las personas en la formalización de sus empresas. Entonces, antes pues había la gente se quejaba mucho de que para abrir una empresa y formalizar quiere decir poner en condiciones de acuerdo a las leyes una empresa. Entonces el MIC creó este sistema unificado de apertura de empresas, los cuales simplifica enormemente las gestiones que se realizan para habilitar una empresa. Otro estamento también gestionado a través del MIC es el Sistema Nacional de MIPYMES, SINAMIPYMES por sus siglas. MIPYMES, esta palabrita es la abreviatura de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que quiere decir, repito, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el objetivo de este órgano? Diseñar las políticas públicas dirigidas al sector con énfasis en la disponibilidad y calidad de la información pertinente, la capacitación de los sectores interesados y la distribución de manera equitativa y justa de los recursos nacionales para el sector de MIPYMES. Mientras que entre sus finalidades están aprobar el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, que incorporen las prioridades regionales por sectores, señalando los objetivos y metas correspondientes. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las MIPYMES. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a las MIPYMES, considerando las tendencias internacionales de los países regionales con los que Paraguay tiene mayor interacción, entre otros. Entonces, con este breve pantallazo, estamos culminando la parte teórica de nuestra unidad, que se refiere a la unidad 6 de nuestra materia, y en el cual hablamos de instituciones públicas. Esperando que este material les sea de utilidad
y que aporte algo para el aprendizaje de ustedes. Le digo muchas gracias y le deseo una excelente jornada.